Dios los bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos en la fe, a los amigos. Que Dios bendiga a nuestra hermana Maylin, que está conectada, ¿verdad?, a través de cámara. Y somos la Iglesia Fuente de Salvación Misionera, radicada en el barrio Amelia, calle José de Diego, número 38 en Guaynabo. Nuestros pastores, el pastor Enrique García y su amada esposa Antonia Ortiz. Aquí nos congregamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Los domingos nos congregamos a las 7 de la mañana para ayuno congregacional, a las 9 de la mañana escuela bíblica para todas las edades y a las 11 de la mañana tenemos nuestro culto. Si usted desea visitarnos, siempre le recomendamos que nos llame porque tenemos salidas conciliares y también hacemos lo que, ¿verdad?, lo que debe de hacer todo cristiano, evangelizar. Bendito sea tu nombre, Dios. Les invitamos en esta hora que nos acompañen al libro de Lucas, capítulo 3, a la altura del verso 6. Libro de Lucas, capítulo 3, a la altura del verso 6. Estamos contemplando la versión Reina Valera 1960. Sabemos, ¿verdad?, que el que no tenga una Biblia está al alcance del internet, de las aplicaciones, y les invitamos a que siempre que nos escuche, que por favor lo haga con Biblia en mano. Porque, ¿verdad?, como es nuestro lema, somos como los de Berea, escudriñando las escrituras para no ser engañados. Ese es el consejo. Tenemos la porción bíblica. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo. Amén. Y dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Verá toda carne la salvación de Dios. Vamos a hablar un poquito de este capítulo 3 del libro de Lucas, del apóstol Lucas. El profeta Isaías en el Antiguo Testamento, entre las profecías que dio, profetizó acerca de este hombre, Juan el Bautista, que es de quien está hablando el apóstol Lucas en esta porción bíblica. Él profetizó que este hombre, Juan el Bautista, este siervo de Dios, iba a preparar un camino. Iba a preparar eso, iba a ser esa antesala antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y así como él lo profetizó, se cumple esta profecía cuando Juan el Bautista comienza predicando acerca del bautismo, del arrepentimiento para el perdón de pecado. Es decir, que él iba a preparar esto para que todos, no algunos, tuviesen la oportunidad de recibir esa salvación. En una cierta ocasión, un fariseo, un estudioso, ¿verdad?, Nicodemo le preguntó al Señor que qué había que hacer para ser salvo. Y el Señor le contestó, ¿verdad?, esto fue más adelante, el Señor le contestó que era necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y él no entendió eso, pero Juan el Bautista comenzó predicando, ¿verdad?, de lo que era nacer de nuevo del agua, porque del Espíritu se iba a encargar el Señor. Bendita sea la palabra del Señor. Y me encanta, por eso usé eso de base, de verso base. Esa parte que dice, y verá toda carne. Fíjese que no dice, los escogidos lo verán, no. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y es que efectivamente así fue. Luego de que él hiciera esta predicación, toda carne vio la salvación de Dios, porque la salvación de Dios es Cristo, que es la puerta, ¿verdad?, que lleva al Padre. Bendito sea tu nombre, Dios. Entonces, ya a la altura del verso 7, dice Juan, le dice, ¿verdad?, a las personas que se dispusieron a escuchar su mensaje,
y que llegaron hasta allí con la disposición de bautizarse. Él les hace esta pregunta: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque mire, mi hermano, ciertamente viene una ira de parte de Dios. El que le esté diciendo, no, mire, pues, estate quietecito ahí, que una vez ya tú fuiste escogido y eres salvo, te quedaste salvo, mire, eso es mentira. Viene una de esas, pero él le dice, ¿quién le enseñó a huir de la ira venidera? Digo, le dice generación de víboras también, ¿verdad? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea que tiene que haber un cambio en ti. Tienes que perseverar todos los días. Bendito sea tu nombre. Jesús lo dijo, y lo he dicho, ¿verdad? Otras veces Jesús lo dijo. Es necesario tomar su cruz cada día. Todos los días tenemos que tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos, porque mientras estemos en esta carne van a haber cosas que nos van a gustar, pero de ninguna manera nadie le puede decir a usted que usted se puede mantener haciendo esas cosas porque es que Dios sabe, es que Dios es entendido, es que, mire, no, Dios sabe sí que usted tiene que ser santo como Él es santo. Dios sabe sí decirle al que de verdad le quiere servir, anda delante de mí y sé perfecto. Poderoso Dios, aleluya. Ya más adelante, en el verso 10, la gente se preguntaba, y eso me fascina, porque realmente cuando de verdad estamos arrepentidos, cuando el arrepentimiento es genuino y queremos nacer de nuevo del agua y del espíritu, nos preguntamos qué es lo que tenemos que hacer. Y la gente le preguntaba a Juan el Bautista diciendo, entonces, ¿qué haremos? Porque voy a ir un poquito hacia atrás, ¿verdad? Estoy un poquito resumiendo el capítulo para no ser tan extensa. Porque él les dice, parafraseando, él les dice, mira, no se sobreconfíen. Porque algunos podían decir, soy hijo de Abraham. Pero mira, él le dice, pero aún de estas piedras, Dios puede hacer hijos de Abraham. O sea, porque de ahí vino nuestra salvación también. No se sobreconfíe, en este caso, trayéndolo a este momento, a este mensaje. No se sobreconfíe porque usted hizo una oración o porque usted es miembro de una iglesia. No, eso no es lo que lo hace salvo. Ningún título aquí en la tierra es lo que te hace salvo. Ni siquiera autollamarte cristiano, bendito sea tu nombre, Padre amado. Es que Dios sabe quién realmente es de Él, bendito sea tu nombre. Quién realmente le sirve. Entonces, Él le está diciendo, en otras palabras, Juan le está diciendo a ellos, mire, no se crean que porque vienen aquí y se están bautizando y están tratando de huir de esta ira venidera, ya con eso es suficiente. No, tienes que hacer un cambio. Tienes que verdaderamente nacer de nuevo. Es como cuando nuestro pastor nos enseña, mira, no es suficiente con una oración. No, mira, yo he estado en lugares donde muchas personas hacen una oración y uno dice, wow, se convirtió una vida al Señor. No, la conversión viene después. Una vida confesó a Cristo delante de muchos testigos, que es bíblico, ¿sabe? Una vida confesó a Cristo y eso está bien y nos gozamos por eso, pero ese es el momento de que la iglesia clame por esa vida, de que la iglesia ayude a esa vida, porque ahí, acabando de hacer esa oración, es donde viene el verdadero ataque de parte de las tinieblas. Bendito sea tu nombre, reprendemos todo eso en el nombre de Jesús. Entonces, el Señor no deja a nadie sin respuesta. Si usted va donde el Señor y le dice en esta hora, Señor, ¿qué haré? ¿Realmente estaré yo en la doctrina correcta? ¿Te estaré sirviendo a la luz de la Biblia? Eso es una preocupación agradable al Señor y Él no lo va a dejar sin respuesta. En este caso, este siervo de Dios, Juan el Bautista, le contesta esto. Le dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene de comer, haga lo mismo. Y vinieron también a él unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos?
Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? O sea, hay personas en diferentes condiciones, bendito sea tu nombre, Dios. Y él le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos en vuestro salario. O sea, todas las exhortaciones que él le está haciendo a estas personas es a vivir de una manera justa, de una manera agradable, no excederse de un límite, bendito sea tu nombre, Dios. Y así, más adelante, él hace una advertencia. Y lo voy a leer, ¿verdad? Desde el verso 16, desde el verso 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, él hace la aclaración, ¿verdad? Respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador, la verdad yo no sabía qué significaba esa palabra, y su aventador es como un rastrillo, como una especie de rastrillo, lo que llamaríamos aquí en Puerto Rico, no sé si nos escuchan de otros países, un rastrillo con lo que barremos el patio. Dice que ese rastrillo está en la mano del Señor, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, sí hay perdición, la hay, no es lo que el Señor quiere. El Señor no nos creó con ese propósito. El Señor nos ama a todos y se entregó a sí mismo por todos nosotros. La oportunidad la hay, como dice el verso base. Todo el mundo tuvo la oportunidad y tiene la oportunidad de ver la salvación a través de Jesús. Es una decisión del hombre si va a seguir esa salvación, si va a hacer ese acto de arrepentimiento, si va a nacer de nuevo del agua y del Espíritu, bendito sea tu nombre, Dios, o si quiere perderse. Pero al que no esté, como dice Juan, ¿verdad? En esa advertencia, al que no esté verdaderamente arrepentido, al que no tenga esos frutos dignos de arrepentimiento, porque el Señor conoce el corazón y la mente de cada uno de nosotros, Él no puede ser burlado. A esos que están sobreconfiados en una falsa doctrina, a esos, dice aquí, los llaman paja. Y dice que esa paja va a ser quemada, porque va a ser barrida y va a ser llevada y va a ser quemada en un fuego que nunca se apaga. Ahora bien, el verso 18 dice que con estas y muchas otras exhortaciones, Juan el Bautista anunciaba las buenas nuevas. Esas son las buenas noticias. Cristo, nuestro Señor Jesús. Esas son las buenas noticias, que Él se hizo carne, que Él vino, que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, y que por su sangre nosotros fuimos lavados. No hay otra forma. Él no obligó. Él hizo ese sacrificio. Porque dice la palabra, ¿verdad? Y es fuerte, que la paga del pecado es muerte. Eso era lo que merecíamos cada uno de nosotros. Pero Él hizo ese sacrificio por nosotros para salvarnos. Depende de nosotros preocuparnos y decir, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que hay que hacer, Señor? Y sin embargo, hay otro hombre que no se preocupó. Y es este hombre que dice el verso 19, Herodes el tetrarca. Porque Herodes el tetrarca fue confrontado por la verdad de Cristo a través de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿verdad? Le señaló las cosas que tenía mal, fue reprendido. Y ese es el trabajo de la iglesia. Decir y evangelizar y hablar lo que está incorrecto, lo que está fuera de la palabra. Por eso es que aquí nos preocupamos por escudriñar ¿verdad? La palabra, para saber y diferenciar qué son las falsas doctrinas.
Eso es una preocupación que debe de tener todo creyente. Pero no todo el mundo lo recibe a bien. No todo el mundo va a preguntar y preguntar, ¿qué haremos, Señor? Ni se va a acercar a nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Porque aquí habemos siervos y siervas de Dios que estamos en la disposición de responder a sus preguntas. Hay personas que, como Herodes, a pesar de todas sus maldades, en lugar de arrepentirse, le añadió una más, dice la palabra, y fue echar en la cárcel a Juan. Hay personas que quieren callarnos y echarnos en la cárcel. Bendito sea tu nombre, Dios. Usted no sea como Herodes. Usted sea como los publicanos, como todos los que mencionó aquí en los ejemplos, ¿verdad? De las personas que él le decía, mira, generación de víboras, pero ellos no se ofendían. Todo lo contrario, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar esa salvación? ¿Cómo nos santificamos? Usted sea de ese grupo, porque si usted es de ese grupo, vamos para el cielo, vamos toditos para el cielo, porque Cristo viene por una sola iglesia. Así que hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga. Dios le bendiga. Seguimos hoy. Seguimos con lo que teníamos, ¿verdad? De lo que estábamos empezando a hacer. Estamos viendo en vivo un artículo escrito por un calvinista prestigioso, prominente y rabioso, que se llama John MacArthur, ¿verdad? Él está hablándonos de la depravación total. Y nosotros estamos aprovechando todo lo que hemos aprendido para demostrar que nosotros con una sana doctrina bien fundamentada podemos argumentar ardientemente por la fe, ¿verdad? Pues nos quedamos aquí. Él estaba hablando de que Lázaro representa, es una buena analogía, como dice él, para representar lo que es un pecador muerto en delitos y pecados, ¿verdad? Entonces dice, y después, versículo 43, y el artículo yo lo presento tal como él lo escribió, tal como está la traducción oficial, no le quité ni le añadí, por si acaso alguien lo busca y dice, mira, tú le quitaste un párrafo, pues no, lo hice muy a propósito, ¿verdad? Dice, y después versículo 43, muy interesante, está hablando MacArthur. Yo había dicho en el estudio anterior que cada vez que ven la carita de él aquí, es que esto lo dijo, está en su artículo, ¿verdad? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y dice MacArthur, ahora lo que me parece interesante aquí es que Jesús le dio un mandato a un hombre muerto. Yo he estado en muchos funerales, he visto muchas personas muertas, nunca le he pedido a ninguna de ellas que haga algo, ni tampoco alguien más lo ha hecho. Es un tanto irónico, ¿verdad? Especialmente lo que nunca le diría a un hombre muerto sería Bill, y yo expliqué que Bill es un apócope, ¿verdad? De William Sal. Digo, no desperdiciaría palabras. Y entonces yo tengo aquí unos comentarios, ¿verdad? Como si fuera un cristiano respondiendo, un cristiano de sana doctrina, diciéndole a MacArthur, no me digas que tú no entiendes que la muerte en el caso de Lázaro era física, no espiritual. Así que no podemos. Sin embargo, yo les voy a presentar hoy algo que yo como persona que de estudio, yo veo de todo, en cuanto a buenos y malos, a favor y en contra, porque lo tengo que hacer, ¿verdad? Para saber qué piensa el otro, para saber dónde es que están mis lagunas y yo aprenderlas y completarlas, ¿verdad? Y prepararme. Hay en la Biblia un caso perfecto que yo dije, yo nunca he visto que ningún teólogo lo ha tomado, pero yo lo vi y yo dije, este me sirve porque este es el caso que él debió tomar y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Sigue diciendo él, me vería insensato, necio, los hombres muertos no pueden oír. Fíjate, lo lleva a los extremos, ¿verdad? Los hombres muertos no pueden pensar, dice MacArthur. Los hombres muertos no pueden responder porque están muertos. Y muerto significa, él le acaba de dar una definición, la incapacidad absoluta de hacer algo en respuesta a cualquier estímulo. No hay voluntad, no hay poder para pensar o actuar. A una persona que esté muerto clínicamente,
que era lo que le pasaba a Lázaro. Por supuesto que no. Hay un problema, ¿verdad?, con esta analogía establecida por John MacArthur. Él dice esto, él dice así: ahora, para comenzar con este estudio, quiero que abra su Nuevo Testamento a Juan 11 y repite Juan 11. Fíjense que puse hasta las repeticiones porque no quiero que nadie me acuse de que yo le quite algo al artículo. Porque cuando ustedes vean lo escandaloso de lo que él escribe, se van a dar cuenta, ¿verdad?, que yo no le saqué nada. Y creo que esto nos va a proveer una buena analogía para iniciar nuestra explicación. Analogía, ¿qué es una analogía? Una relación de semejanza entre cosas distintas. Eso es una analogía. Y él dice que la porción bíblica donde se relata la historia de Lázaro es una buena analogía. O sea, que es una buena comparación. Es semejante a. Pues yo tengo varias objeciones, ¿verdad? Primero, la muerte de Lázaro era física, no espiritual. Por eso Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro era muerto clínicamente, estaba muerto, ¿verdad? Eso lo sabemos. El siguiente pasaje bíblico demuestra que es así. Miren esto. En Juan 5, acuérdense que voy solamente a leer lo que yo he señalado y probablemente uno que otro versículo más, pero me voy a ajustar hoy a lo que he señalado. Juan 5 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, como ocurrió con Lázaro. Hay otro, dice: el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es más bien espiritual. Ok, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios como Lázaro, y los que lo oyeren vivirán como Lázaro, como ocurrió con Lázaro. Aquí Juan 5, 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, como ocurrió con Lázaro. Y los que hicieron lo bueno saldrán en resurrección de vida. En Mateo 27, fíjate que dice aquí: se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido como Lázaro se levantaron. Y aquí Daniel 12 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El segundo problema de la analogía, y entre comillas, ¿verdad?, la analogía de MacArthur: Jesús amaba a Lázaro. ¿Y por qué yo traigo esto? Porque ese hombre muerto en delitos y pecados es un pecador. Lázaro no es el tipo del pecador. Lázaro es un tipo de hombre que muere salvo. Si Jesús no lo hubiera resucitado, él era de los santos que iban a resucitar. Jesús amaba a Lázaro y él ama a los que guardan su palabra. De manera que Lázaro, por deducción, amaba la palabra de Jesús. Mira aquí hay el verso 3. El verso 5 y el verso 36, así lo dicen: he aquí el que amas está enfermo. Y amaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Evidentemente él amaba, ¿verdad? Y él ama a los que guardan su palabra. No podía amar a una persona que no amaba su palabra. Tercer problema con la analogía de MacArthur: Lázaro no estaba muerto en delitos y pecados. Él estaba durmiendo en Cristo. Entonces Lázaro no es el tipo adecuado para representar a un hombre muerto en delitos y pecados. Ni estaba muerto físicamente, ni murió en pecado. Era un amigo de Jesús. Amigo se le llama al que guarda la palabra, ¿verdad? Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Fíjate, no estaba muerto en delitos y pecados, estaba durmiendo, murió en Cristo, ¿verdad? Eso es lo que, ok, pero mira lo que pasa. Hay algo que sucede en el hombre cuando no es espiritual. Puede ser un teólogo prominente, puede hablar la palabra de Dios, puede enseñar mejor que nadie, pero no es espiritual, es un intelectual. Y tenemos mucho, abunda mucho de eso, sobre todo en el calvinismo, ¿verdad? Miren, 1 Corintios 2, vamos solamente a los versículos. Dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido,
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y si nos enseña a acomodar lo espiritual a lo espiritual, nos enseña también a acomodar lo que es físico a lo físico. La muerte de Lázaro era física, no espiritual. No voy a caer en esa trampa. Es una trampa. Lázaro estaba muerto clínicamente, ¿verdad? Pero el hombre natural no percibe, y esto no es solamente un indocto, es una persona acabando de una persona ignorante en las Escrituras. Puede tener 20 años como Lutero y era un ignorante que nunca aprendió a decir perdón y por eso nunca entendió el significado de la gracia. Y estaba siempre hablando con el diablo y le aconsejaba a sus amigos en cartas que yo se las presenté, escritas por él, certificadas que están escritas por él, que le decía, peca más, haz como yo, búrlate del diablo. ¿Cuándo Pablo dijo una cosa así, verdad? Pero ese es el genio de la gracia, ¿verdad? El que redescubrió la gracia. Dice, porque para él son locuras y no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Porque se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? Y esta es la parábola que yo entiendo que sí la debió usar para eso. Miren esto. Es la parábola del hijo pródigo. Dice aquí, este comentario, ¿verdad? Esto yo lo escribo. Creo que la parábola del hijo pródigo debería ser la comparación apropiada, ya que en este caso sí se trata de una muerte espiritual. El hijo no murió físicamente, murió de manera espiritual. Y el protagonista de esta historia sí estaba muerto en delitos y pecados. Sí, señor. Y además presenta una relación de padre e hijo. Está perfecta. Pero yo le voy a decir a usted por qué ellos no la usan. Porque es perfecta. Es perfecta. La necesito yo para hacer lo que él hace. Pero no, porque aquí hay unas cosas que traen a colación el evangelio, el arrepentimiento, la redargución del Espíritu Santo, el proceso de reconciliación que no aparece en la muerte de Lázaro, ¿verdad? Porque la escena es muy corta. Esta parábola del hijo pródigo es tan abarcadora que no solamente es útil para mostrar el verdadero arrepentimiento, sino que tipifica de manera completa el plan de salvación de Dios para el hombre. Increíble, increíble. Ok, miren esto, miren qué perfección. Lucas 15:11, la parábola del hijo pródigo. Estado original de inocencia del hombre. Miren esto. A mí no me importa lo que digan los teólogos, porque yo nunca he visto esto, pero yo sé que, yo dije, pero mira, esto tiene una relación perfecta. Perfecta. Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Se presume, ¿verdad?, que estaba un hombre adinerado, que tiene 2 hijos, saludables, prósperos, no tienen necesidades, ¿verdad?, de ningún tipo. Tenía 2 hijos. Pródigo, esa palabrita que a veces preguntan qué, dice el hijo pródigo, ¿verdad? Hasta el diccionario tiene algo aquí, pero la palabra pródigo dice que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón. Y el diccionario tiene una definición para hijo pródigo: hijo que regresa al hogar paterno después de haberlo abandonado durante un tiempo tratando de independizarse. Un hijo que se arrepintió de irse de su casa y después, como dicen por ahí, pidió, por favor, déjame a casa de nuevo. Estaba muy cómoda la casa, ese tipo de hijo, ¿verdad? Ok, miren, creación del hombre, no vamos a entrar, porque entonces nunca termino esto aquí. Pero he identificado las porciones bíblicas donde está lo que yo quiero probar. Creación del hombre, estados de inocencia. De hecho, a esa dispensación, muchos le llaman dispensación de la inocencia, porque ellos no habían comido todavía del fruto. Miren, creó Dios al hombre a su imagen, o sea, un estado de paz, de camaradería, de comunión, ¿verdad? Es lo mismo que tenían los 2 hijos con ese padre, ¿verdad? En Génesis 1 está el estado original del hombre. Miren esto. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hasta ahí había una relación tranquila, ¿verdad?
Lucas 15:12, ya tomé el versículo 11, ahora el versículo 12, tentación y caída del hombre. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Empezó con la tentación. Y aquí tenemos en Génesis 3 la tentación y desobediencia del hombre, ¿verdad? Génesis 3, ahí está todo marcadito, ¿verdad? Lucas 15:13, conciencia del pecado, separación del padre y comienzo de la vida de pecado y de amistad con Dios. Miren esto, 15:13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Estaba muerto en delitos y pecados. Ya tenemos la primera característica, está ahí. Se había muerto en delitos, estaba en delitos y pecados, ¿verdad? Génesis 3 habla de la conciencia del pecado, separación del padre y comienzo de la vida de pecado y enemistad con Dios. Génesis 3, cuando Jehová los confronta, ¿verdad? Y descubre, y dice aquí, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está la maldición a la mujer, maldición al hombre. Y aquí, cuando Jehová hace la declaración de que ya no van a tener vida eterna, en ese momento se acabó la vida eterna, que era algo, ¿verdad?, que al principio estaba. He aquí el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ya ahí la vida eterna se acabó, ¿verdad? Ese era lo prometido. Los saca fuera del Edén y pone ángeles, 2 querubines, ¿verdad? Dice ahí, para que no volvieran a entrar. Lucas 15, 14 y 16, consecuencias de la vida de pecado: el diluvio, la esclavitud en Egipto, el desierto, la ley, los cautiverios. Todo eso pasó Israel. Todo eso pasó ese hijo pródigo lejos del padre. Es una analogía perfecta. Miren esto: el diluvio, la esclavitud en Egipto, el desierto, la ley y los cautiverios. Y miren todo lo que hay. Vamos a ver cuál es lo que yo quiero, lo que aparece en la parábola del hijo pródigo. Dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. El trabajo pesado en Egipto, ¿verdad? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y fíjense que hay un texto, una porción bíblica que se parece. Dice en Ruth, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Querían volver a la casa de pan, como el hijo, ¿verdad? El diluvio, ahí están, ¿verdad? Para el que pida el estudio, lo vaya a ver algún día, la Torre de Babel, esa crisis grande, ¿verdad? Esos momentos grandes, los patriarcas, la opresión en Egipto, la misericordia de Dios por Israel, la liberación de Egipto, el clamor que Dios escuchó. Dice que Israel es mi hijo, mi primogénito, importante. Israel es su hijo y dice que es su primogénito. La salida de Egipto, la entrega de la ley, ahí está todo. En Números 14 y Hebreos 3, la incredulidad del pueblo de Israel en el desierto, el endurecimiento, la desobediencia y la tentación a Dios. Todo eso está en Números 14, ¿verdad? Que describe bastante bien Números 14, y está también en Hebreos 3, ¿verdad? En Hebreos 3 tiene mucha relación con Números 14. Ahí está, todas las etapas que vivió el pueblo de Israel en desobediencia, ¿verdad? Y había una advertencia de Dios antes de entrar en la tierra prometida, antes de entrar al descanso, ¿verdad? Le decía, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga.
Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y ten cuidado que no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como Él tenía. Mucho cuidado, ¿verdad? Si Israel se olvidaba de Dios, había unos castigos, ¿verdad? El cautiverio en Asiria, el reino de Israel, y más tarde el cautiverio en Babilonia, el reino de Judá, ¿verdad? En ese orden. Y aquí llegamos a Jesucristo. Ahora es que viene lo de la parábola del hijo pródigo. Nace Jesucristo, la luz vino al mundo. Después que Israel ha pasado por todo eso, es tipo del muchacho que se va de la casa de pan, de la casa de su padre, y entra en un periodo de desobediencia, opresión del pecado, desierto y todas estas cosas. Dicen, Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Él es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué representó la ley? La ley anterior, ¿verdad? Dice aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Venimos aquí desde Génesis, ¿verdad? No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿para qué sirve la ley o para qué sirvió la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, de los delitos y de los pecados, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, hasta que viniese Jesús, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La justificación por gracia. Dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso le pasó a Adán y Eva. Conocieron el pecado y de ahí en adelante, o sea, pecaron y de ahí en adelante tienen expuesta la ley ante ellos, ¿verdad? Antes, esa manera en que transgredió Adán es muy particular, como dice la Biblia, ¿verdad? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nuestro estado pecaminoso, Romanos 5, ahí está todo eso, está en eso. Son los mejores que describen eso. Nuestro estado pecaminoso dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Lucas 15, 17 al 19, la parábola del hijo pródigo. El hombre escucha el evangelio, el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. El hombre se lamenta por el pecado. Míralo aquí. Y volviendo en sí, el hijo pródigo es la humanidad.
representa a la humanidad. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. ¿Quién dijo que un hombre no se levanta a menos que Dios lo levanta? Él, como Daniel, se propuso en su corazón levantarse. Dice, yo me levantaré. Pues ellos dicen, ningún hombre muerto se puede levantar. Él estaba muerto en delitos y pecados. Dice, yo me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Juan 16 dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa redargución que tuvo ese hombre fue el Espíritu Santo, lo convenció de pecado, de justicia y de juicio. Por eso, porque no resistió al Espíritu Santo, que es como realmente dice la Biblia, pudo arrepentirse, ¿verdad? Mira aquí un verso que el pastor dice que le hace caer las muelas, que eso está, ¿verdad? Porque es la mente del hombre viviente, la mente es el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Yo creo que en la Biblia completa, no hay un verso más contundente que demuestre lo que es la santidad de Dios frente a nuestro pecado. Hay uno que es muy bueno de Daniel que dice, nuestra es la confusión de rostro. Pero este versículo a mí me dice, wow, qué perfección. O sea, él reconoce la santidad de Dios y se reconoce pecador, él voluntariamente. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Este también es muy bueno. Cuando el publicano dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dicen que quien bajó justificado a su casa, él, porque reconoció su pecado. Y aquí, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y arriba dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división, etcétera. Y aquí dice, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. No estamos muertos clínicamente, estamos, vamos a hacer, dice aquí, entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Y ese día Isaías 59, léanlo porque es buenísimo para ver esta condición de pecado. Isaías 55, buenísimo también, habla sobre eso, dice buscad a Jehová mientras puede ser hallado, etcétera, buenísimo. Miqueas 7, espectacular. Miqueas 7 dice, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y hágame justicia. Él me sacará a luz y veré su justicia. Aquí dice, tú, enemiga mía, refiriéndose a las naciones enemigas, ¿verdad? No te alegres de mí porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Entonces, dice aquí que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y aquí, yo quiero terminar esto rapidito, ya tengo que terminar, pero quiero entrar en este último, Lucas 15, 20. Esto es lo más importante. Esto es de lo que no habla MacArthur, pero lo agarramos en la herejía. No lo agarramos en el error, lo agarramos en la herejía. ¿Ustedes saben por qué? Porque los calvinistas, vamos a decir, déjame corregir mi vocabulario, no es los calvinistas, el calvinismo, para no personalizar esta acusación, el calvinismo quiere sacar la cruz de Cristo. La reconciliación es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero en Lucas 15:20 dice que esto lo pongo yo, ¿verdad? Ya el Padre había dispuesto un remedio para el pecado del hombre, el cual nos tenía enemistad con él. La reconciliación por medio del sacrificio en la cruz. Mira esto.
y levantándose vino a su padre. En la humanidad se levanta, reconoce su pecado y va al Padre. Y dice, y cuando estaba lejos, lo vio su padre. Los gentiles ya de antemano, Dios le había dicho a Abraham, estaban lejos, Dios le había dicho a Abraham que la salvación venía para los gentiles. Esa es una. Y el Cordero ya había sido inmolado desde el principio del mundo, desde lejos, desde la creación del mundo. Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Es como cuando decir que Jehová sopló en su nariz aliento de vida. Allí fue físico y aquí es espiritual. Eso es precioso. Y vamos a terminar con esto hoy, porque lo que viene luego es, todavía nos falta lo mejor, ¿saben? Lo que esconden los calvinistas, la reconciliación. ¿Por qué? Porque la reconciliación, lo que le llama la Biblia la reconciliación, es el nuevo nacimiento producto de yo creer en Cristo, en el sacrificio de Cristo. Si creyeres, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y ese sacrificio en la cruz, por eso es que yo le digo, y no voy a retractarme, son enemigos de la cruz de Cristo. El hombre no se salva por medio de una elección misteriosa, secreta, soberana e inexplicable. El hombre se salva por medio de la fe en el sacrificio de sangre ofrecido por Jesús en la cruz del Calvario, o sea, la propiciación por su sangre para darnos el perdón de los pecados. Por eso digo que son enemigos de la cruz de Cristo. En el proceso de Lázaro no hay nada, absolutamente nada, que mencione la reconciliación. Si ustedes se fijan, el suceso de Lázaro no es lo mejor para tú explicar esto. Aquí hay un padre que está esperando al hijo, porque ya proveyó el perdón, ya tiene preparado de lejos el perdón, ya tiene preparado de antemano el perdón. Y él va a su padre porque el padre ha preparado la reconciliación y puede ir con confianza al padre, reconociendo su estado pecaminoso, ¿verdad? Bueno, pues Dios me lo bendiga hasta el lunes que viene.